Buenas tardes, este es el segundo video de la serie de 3 enfermedades principales renales. En este segundo video vamos a revisar las nefropatías crónicas y comenzamos contestando la pregunta: ¿qué son las nefropatías crónicas? Pues son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la clasificación KDOQI? Y vamos a representar los diferentes estadios de esta clasificación. Bueno, se va a incluir una clasificación aceptada a partir de las directrices recientes de esta National Kidney Foundation, en que se definen los estadios de la CKD con base en la filtración glomerular estimada. Y aquí la tenemos. Cuando el estadio es 0 es menor a 90. Cuando es 1 es menor o igual a 90. Cuando es 2 es de 60 a 89. 3 de 30 a 59. 4 de 15 a 29 y 5 mayor de 15. Ahora vamos a definir los términos insuficiencia renal crónica y nefropatía terminal. La insuficiencia renal crónica es el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la CKD. El término nefropatía terminal representa una etapa de la CKD en que la acumulación de toxinas, líquidos y electrolitos de los riñones, excreta normalmente, originan el síndrome urémico. Esta situación culmina con la muerte, salvo que algún tratamiento se eliminen las toxinas por diálisis o trasplante de riñón. Ahora vamos a conocer la fisiopatología de las nefropatías crónicas y vamos a mencionar los dos mecanismos lesivos de estas. El primer mecanismo son los mecanismos desencadenantes específicos de la causa principal, los cuales se definen como complejos inmunitarios y mediadores de inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis o exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. Y el segundo son los grupos de mecanismos progresivos que incluyen hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de la disminución permanente de la masa renal. Las respuestas a la disminución del número de nefronas son mediadas por hormonas vasopresinas, citocinas y factores de crecimiento. Al final, la hipertrofia y la hiperfiltración, adaptaciones a corto plazo, terminan por ser mecanismos de inadaptación, porque el incremento de la presión y del flujo predisponen a la esclerosis y a la desaparición de nefronas restantes. ¿Cuáles son los factores que agravan el riesgo de la nefropatía crónica? Bueno, tenemos los factores de riesgos que incluyen hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un episodio previo de la insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria, anomalías del sedimento urinario o anomalías estructurales de las vías urinarias. ¿Cómo se lleva a cabo la disminución glomerular normal en el paso del tiempo? Bueno, tenemos que los factores de riesgo incluyen hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, como ya lo habíamos mencionado. Y ahora vamos a conocer cómo se lleva a cabo a través del tiempo. La disminución anual media, que es en promedio de 120 mililitros por minuto por 1.73 metros. Tenemos la segunda,
que es 1 mililitro. Este es en la tercera década. 1 mililitro por minuto por año. Luego, a los 70 años alcanza una media de 70 mililitros. La filtración media es menor en mujeres que en varones. Una mujer después de los 80 años, cuya creatinina sérica es normal, puede tener filtración glomerular de 50 mililitros por minuto. Por ello, incluso una leve elevación de la concentración de creatinina sérica suele denotar una baja sustancial en la filtración glomerular en muchas personas. Bueno, vamos a ver cuáles son las dos ecuaciones que se usan para cuantificar la tasa de filtración glomerular. Voy a presentar un cuadro en donde se incluyen dos ecuaciones que se utilizan para estimar e incorporar la concentración de creatinina plasmática, edad, sexo y origen étnico. Muchos laboratorios clínicos modifican esta fórmula y la utilizan en una de sus ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones y la primera ecuación nos tiene tanto para hombres y para mujeres. La segunda ecuación es para la depuración estimada de creatinina y igualmente es para hombres y para mujeres. Ya nada más hay que multiplicar por 0.85 en el caso de las mujeres, como vemos en esta imagen. Bueno, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas y de laboratorio de los diferentes estadios de la nefropatía crónica? Vamos a ver un cuadro donde voy a incluir dos ecuaciones que se utilizan para estimar e incorporar la concentración de creatinina plasmática en los diferentes estadios. Está el 1 y el 2, 3, 4 y el 5. El 1 y el 2 nos dice que no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de la filtración glomerular. Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria por sí misma. Estas manifestaciones incluyen edema en sujetos con síndrome nefrótico, signos de hipertensión a consecuencia de enfermedad parénquima renal en individuos con nefropatía poliquística. Tenemos algunas formas de glomerulonefritis y otras enfermedades del parénquima y vasos renales, incluso si se ha conservado satisfactoriamente la filtración. En el 3 y el 4 tenemos afección de los órganos y sistemas, pero las complicaciones más importantes incluyen anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías del calcio, fósforo y hormonas que regulan minerales, así como la hormona paratiroidea y factor 23 de crecimiento de fibroblastos, anomalías en la homeostasis del sodio, potasio, agua y equilibrio ácido básico. En el estadio 5 nos encontramos con que se acumulan las toxinas al grado de que la persona puede presentar perturbación extraordinaria de sus actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y homeostasia de agua y electrolitos, todo lo que al fin causa el síndrome urémico. Esta situación culminará en la muerte si no se realiza un tratamiento de reposición de la función renal, ya sea un diálisis o ya sea un trasplante. Bueno, vamos a ver las 5 causas más comunes de la nefropatía crónica. Tenemos el 6% de la población de adultos estadounidenses tiene nefropatía crónica en las etapas 1 y 2. Un subgrupo no determinado de este conjunto evolucionará a etapas más avanzadas de nefropatía. Del 4.5% de la población estadounidense tiene CKD, que es la nefropatía crónica, en etapas 3 y 4. Y la causa más frecuente de nefropatía crónica en Norteamérica y Europa es la nefropatía diabética, casi siempre secundaria a la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, las patologías más frecuentes son estas, son el 90%, glomerulopatía diabética, glomerulonefritis, nefropatía hipertensiva, que incluye glomerulopatía primaria con hipertensión, nefropatía vascular e isquémica, y luego tenemos la poliquistosis renal autosómica dominante y otras nefropatías quísticas
y túbulo intersticiales. ¿Cuáles son los dos marcadores que se utilizan en la clínica renal para evaluar la función renal? Tenemos que están las concentraciones de urea y creatinina en el suero, que son las utilizadas para evaluar la capacidad excretora renal. Los marcadores son estos. Y bueno, vamos a la última, que cuáles son los 3 aspectos fisiopatológicos del síndrome urémico. Esta es la complicación final de la nefropatía crónica. Hay deficiencia de diversas funciones metabólicas y endocrinas, desarrollándose anemia, desnutrición, metabolismo normal de carbohidratos, grasas y proteínas. Cambian las concentraciones plasmáticas de las hormonas, el PTH, el FGF23, la insulina, glucagón, hormonas esteroideas, incluidas la vitamina D y hormonas sexuales, así como la prolactina, como consecuencia de la retención de orina, menor degradación o regulación normal. Empeoramiento de la inflamación sistémica, y se detectan mayores concentraciones de vitamina C reactiva en otros reactivos de la fase agudopatía avanzada. Entonces vamos a revisar los 3 aspectos. El primero de ellos, las que son consecuencia de la acumulación de toxinas que son excretadas normalmente por los riñones e incluyen productos del metabolismo de las proteínas. Tenemos el segundo, que son las consecuencias de la desaparición de otras funciones renales, como la homeostasia de líquidos, electrolitos y la regulación hormonal. Y por último, la inflamación sistémica progresiva y sus consecuencias vasculares y nutricionales. Entonces, este segundo video trató sobre nefropatías crónicas, y vamos a tener un tercer video donde vamos a estudiar los cálculos de los riñones, mejor conocidos como litiasis renal. Entonces, pues les agradezco su tiempo en este segundo video y nos vemos en el siguiente.